Contraté a un abogado, Damián Holguín. En 2 semanas, su investigador armó una línea de tiempo que me revolvió el estómago más que la cirugía misma. En las 4 semanas en que yo estuve inconsciente, Emiliano había sacado fondos del despacho y alguien había intentado, con firma falsificada, pasar la casa de mi papá al nombre de su mamá. El estudio de bienestar de Ximena necesitaba capital que ningún banco ya le prestaba. Y mi familia, inconsciente en una cama, les pareció la fuente más fácil. Confronté a Emiliano una última vez en nuestra cocina. Le pregunté si el brunch, la ausencia, el ella sobrevive siempre, alguna vez habían sido faltaban 3 horas para mi cirugía de corazón abierto, y mientras yo temblaba sola en la sala de espera, la familia de mi esposo brindaba con mimosas en casa de mi suegra. Cuando alguien preguntó quién me llevaría al hospital, ella soltó una risita. Ella sobrevive siempre, no se va a morir por esto. Nadie me llevó. Pedí un taxi con las manos temblando y me registré sola. Cuando la enfermera preguntó por mi contacto de emergencia, mi suegra, que llegó 20 minutos después, no para verme, sino para dejarle ropa a mi esposo, le dijo: ella no tiene familia. 6 meses después entendería exactamente por qué querían que yo estuviera en esa mesa sin nadie vigilando lo que hacían afuera. Me llamo Marisol Aguilar, y esta es la historia de la mañana en que decidieron que ya estaba perdida. Crecí en una casa que mi papá construyó con sus propias manos, en Morelia. Murió de un infarto cuando yo tenía 26 años y me dejó esa casa y un capital modesto con el que abrí mi propio despacho, Aguilar Diseño. Conocí a Emiliano Vega 2 años después. Nos casamos, y desde la cena de compromiso, su madre, doña Leonor, dejó claro que yo era una invitada en esa familia, no parte de ella. Le encantaba presentarme como la del changarrito de diseño, como si ese changarrito no pagara la mitad de las cuentas. Su hija Ximena ya había fracasado en 2 negocios, y cada vez que el dinero de Ximena se esfumaba era mala suerte. Cada vez que yo ganaba un cliente, doña Leonor preguntaba cuándo iba a sentar cabeza. Recuerdo una Navidad en la que gané el proyecto más grande de mi carrera. Lo mencioné en la cena, y doña Leonor, en la misma respiración, le preguntó a Ximena por su próximo negocio. Emiliano se rió del comentario. Entendí, con el tenedor en la mano, que tan pequeño era mi lugar en esa mesa. Mi amiga Valeria fue la primera persona a la que llamé desde el lobby del hospital esa mañana. Porque esa frase, ella sobrevive siempre, ya la había dicho antes, 3 años atrás, cuando estuve hospitalizada con una neumonía grave. Emiliano fue a verme 20 minutos antes de irse a una carne asada. Escuché a su mamá decirle por teléfono: no dejes que te arruine el fin de semana. No entendía todavía que para ellos nunca había importado. El soplo en el corazón que arrastraba desde niña se volvió urgente a los 34 años. El diagnóstico llegó rápido, una válvula mitral que había que reparar antes de que el daño fuera permanente. Se los dije en una comida de domingo. Doña Leonor ni levantó la vista del plato. La gente se opera todo el tiempo. Emiliano no dijo nada. Una semana antes, me trajo una carpeta de su abogado, un poder notarial amplio, por si algo salía mal en la operación. Dijo que era lo normal. Lo firmé un martes por la noche. Pienso en esa firma más que en casi cualquier otra cosa de ese año. La noche anterior, empaqué mi maleta sola mientras Emiliano hablaba por teléfono casi 1 hora. Escuché la voz filosa de su mamá a través de la pared. Dijo que no era nada. Ojalá hubiera preguntado qué era. La mañana de la cirugía esperé a que Emiliano me llevara, como había prometido. A las 6:15 llegó su mensaje. Mi mamá va a hacer un brunch antes. Nos vemos en el hospital. Le marqué 2 veces. Nada. Pedí un taxi, porque la otra opción era perderme mi propia cirugía. El chofer, Rogelio, un maestro jubilado, se bajó conmigo y esperó en el lobby hasta que dijeron mi nombre. Un extraño hizo en 20 minutos lo que 6 años de familia política no habían hecho. La enfermera Rosario preguntó si alguien me acompañaría. Fue entonces cuando doña Leonor entró, no hacia mí, sino hacia la recepción, con una bolsa de tintorería. Cuando le preguntaron si venía por mí, dijo, mirándome como quien decide si guarda un mueble: ella no tiene familia, en realidad. Yo estaba a 3 metros. Rosario me apretó la mano antes de llevarme adentro. Aquí estoy con usted, me dijo.
Lo único verdadero que alguien me dijo esa mañana. Firmé mis consentimientos sola, junto a una silla de visitas que nunca se ocupó. La cirugía duró casi 4 horas. Desperté sin flores, sin esposo. Emiliano llegó esa noche, se quedó 40 minutos y se fue a sacar al perro. Doña Leonor y Ximena nunca fueron. Ni una tarjeta. Las primeras semanas trabajé desde el sillón, apoyándome en mi contadora, Patricia. Fue ella quien me llamó a la 7ª semana, con la voz tensa. Marisol, hay un retiro que no puedo explicar. 810,000 pesos, desaparecidos de la cuenta de garantía del despacho, dinero de clientes que legalmente no podía tocarse sin autorización. El retiro se hizo 3 semanas después de mi cirugía, mientras yo dormía 12 horas al día por los calmantes, usando el poder que le había firmado. Le llamé de inmediato. No lo negó. Dijo que era temporal, que había cubierto un hueco de capital para el nuevo negocio de Ximena y que pensaba reponerlo antes de que me diera cuenta. Le exigí que devolviera cada peso. Se quedó callado, y luego dijo algo que he repetido en mi cabeza más veces de las que puedo contar. Es que tú de todos modos no ibas a ir a ningún lado por un rato. Le pregunté qué quería decir. No contestó. 2 semanas después, una carta del registro de la propiedad me lo contestó por él. Alguien había presentado una escritura para pasar la casa de mi papá, sin el nombre de Emiliano en ningún papel en 6 años, a nombre de doña Leonor. Presentada 9 días después de mi cirugía. El registro detuvo el trámite porque la firma no pasó la verificación. La escritura nunca se inscribió, pero el intento ya estaba ahí, esperándome. Bre algo más que conveniencia. Dijo, en voz baja, la verdad, no creíamos que las probabilidades estuvieran de tu lado. Nomás empezamos un poco antes. No faltaron a mi cirugía porque olvidaran lo que importaba. Faltaron porque ya habían decidido, en silencio, que probablemente no iba a regresar. Y usaron el tiempo que creyeron tener para mover lo que suponían que pronto nadie iba a reclamar. Con el panorama completo, nos movimos rápido. Revocamos el poder notarial esa misma semana. Patricia armó el reporte para el banco, que abrió su propia investigación. La escritura quedó formalmente anulada, y mi propiedad de la casa quedó confirmada sin ninguna duda. El lado penal avanzó despacio, casi 18 meses. El civil fue más rápido. Una orden de restitución obligó a Emiliano a devolver el dinero, con intereses. Cuando la citaron, Rosario declaró que doña Leonor había dicho que yo no tenía familia mientras yo escuchaba cada palabra, la misma semana en que ya movían mis bienes. El estudio de Ximena cerró a los 4 meses cuando se supo de dónde había salido ese capital. Doña Leonor y Ximena no desaparecieron en silencio. Se aparecieron sin avisar en mi oficina, y ella le llamó a una clienta mía para sugerir que yo había quedado inestable. Eso fue la base de una orden de restricción a mi favor. En una audiencia, la jueza le preguntó a Emiliano si entendía que ese dinero era de los clientes, no suyo. Su respuesta, un silencio largo y en ese momento no lo vi así, fue el momento en que dejé de sentir culpa. Ximena, en su propia declaración, dijo que supuso que era un préstamo familiar y que no preguntó más porque no le correspondía. Nunca se disculpó. El divorcio tardó casi 1 año. Al final, el acuerdo reflejó el daño documentado que causó Emiliano. La casa de mi papá se quedó conmigo, completa. Aguilar Diseño sobrevivió, más chico por un tiempo, pero mío. Pienso en esa mañana más seguido de lo que quisiera. Antes pensaba que lo más cruel había sido que no llegaran. Ahora sé que lo más cruel fue porque yo había dejado de importar en el momento en que mis probabilidades se pusieron difíciles de sostener. Mi sobrevivencia no fue el resultado con el que contaban. Fue el inconveniente que no supieron calcular. 1 año después de la cirugía, Aguilar Diseño ganó su primer proyecto grande. Patricia se quedó conmigo en todo el proceso. Rosario y yo todavía nos vemos a tomar café casi todos los fines de semana. Me encontré a Rogelio, el chofer, por casualidad en una ferretería, y cuando le agradecí, restó importancia, igual que esa mañana. Valeria sigue viniendo casi todos los domingos, sin necesidad de ocasión. Mi corazón está completamente sano ahora, más fuerte que en más de 1 década. Y a veces me pregunto si la gente que estaba tan segura de que no iba a salir de esa mesa alguna vez piensa en que tan equivocados estuvieron. Creo que no.
La gente como doña Leonor y Ximena nunca carga con el costo de sus propios cálculos. Solo pasan al siguiente. Lo que me queda, más que la casa o la restitución, es una lección dura. El amor que solo aparece cuando es fácil, nunca fue amor de verdad. Y la gente que planea tu ausencia en silencio te va a decir quién es mucho antes de admitirlo en voz alta. Solo tienes que estar poniendo atención para escucharlo. Si la gente que se supone debía estar en tu esquina hubiera empezado a planear tu ausencia antes de que tú siquiera salieras del cuarto, ¿tú lo habrías visto venir? ¿O también habrías firmado los papeles y le habrías llamado confianza?